O muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos una nueva edición de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México nos acompaña Nolosí, desde Santiago de Chile, y quien les habla, Yarriot. ¿Cómo está, mi querido Nolosí? Sí, es Yarriot. ¿Qué tal? Te saludo desde acá, de tierras mexicanas, y aprovecho también de saludar a toda la gente que nos está escuchando en este nuevo programa, nueva edición de Nave Nodriza, ya llegando a nuestra séptima edición, en esta viaje, en este nuevo capítulo, este nuevo podcast que estamos realizando para ustedes con toda la fenomenología y todos los temas que nos apasionan, mi querido Yarriot, temas importantes, temas enigmáticos. Y el de hoy no será menos tampoco, mi querido Yarriot, cuéntanos de qué tratará. Exactamente, nuestros queridos podcast escuchas, estamos hablando del caso de la isla Friendship. Mítica leyenda, mítica historia de estos seres que habitan los fiordos de nuestro sur, los fiordos del sur de nuestro país. Bueno, primero que todo, agradecerle a cada uno de ustedes por las escuchas que hemos tenido esta última semana, a través de de nuestro programa dedicado al caso del Cabo Valdés. Fue una sorpresa encontrarnos ahí con podcast de escuchas desde tierras australianas. Le agradecemos a todos ellos y a todos ustedes por este favor que nos hacen de seguir y embarcarse en este proyecto que es Nave Nodriza. Así es, Yarriot, exactamente. También aprovechamos para recordarle en nuestra red social, Twitter, en este caso con el @navenodriza1. Recuerden que ahí estamos subiendo bastante información, estamos subiendo los capítulos también, obviamente por la aplicación iVoox pueden escuchar este capítulo y todos los anteriores. Así que desde ya, una vez más, un abrazo para todos y muchas gracias por seguir escuchándonos. La idea es que sigan sumándose cada día más adeptos a esta nave nodriza, a este tipo de temas que tratamos y abordamos con todos ustedes, con mucho cariño lo hacemos y con mucha pasión. Y mi querido Yarriot, es así. Entonces, ¿cómo vamos a dar inicio a este capítulo? Como bien dices, Isla Friendship. Es así, mi querido Nolosí. Vamos a iniciar, este relato, esta apasionante historia de estos seres o esta comunidad que supuestamente habitaría al sur de nuestro país. Estamos hablando de Chile. Recuerden que Nolosí se encuentra hoy en día en tierras mexicanas y quien les habla, Yarriot, se encuentra en Santiago de Chile. Nolosí, comencemos entonces con el relato. Cómo no, Yarriot, fíjate que nuevamente entonces estamos abordando un caso que se produce allá en tierra chilena, al igual que la semana pasada que hablábamos del Cabo Valdés. En este caso vamos a ir dando datos poco a poco porque se van mezclando bastante personajes en esta historia, bastantes datos. Entonces vamos a tratar de ir lo más expedito posible, tratando de dar los datos para que ustedes puedan ir siguiéndonos también y puedan ir formando este gran rompecabezas de lo que implica esta supuesta comunidad que habitaría, como dices tú, Yarriot, en el sur de Chile. Exactamente. Más exacto, bueno, no más exacto porque en realidad no se conoce bien a ciencia cierta dónde está la ubicación. Exactamente. Exacta. Estamos hablando más o menos de la zona de la isla grande de Chiloé, que es una isla que se encuentra en la región de los lagos. Y su ubicación, como mencionaba Yarriot, no se conocen, porque de hecho ustedes no la pueden encontrar, no figura en mapa, ni en ninguna, carta de marítima, ¿no? Entonces no se conoce bien a bien dónde está. Estamos hablando, eso sí, esa zona de Chiloé, como decíamos. Aunque se encontraría, en el archipiélago de los Chonos, esa es más o menos la zona, más o menos de la que estamos hablando aproximadamente, y dentro de los canales australes que ahí se ubican. En este lugar, Yarriot, se encontraría o viviría una comunidad de personas de aspecto nórdico y acento extranjero. Estos tendrían en contacto directo con seres extraterrestres o seres superiores, Y un dato interesante de estos personajes es que todos sus nombres serían o son de arcángeles. Por ejemplo, figura el nombre de Ariel, Gabriel, Rafael también. Existen este tipo de nombres, como se harían llamar. Lo que también incluso ya en la investigación que pudimos hacer durante toda esta semana, recuerda también un caso de una isla también ubicada en Italia que poseería incluso las mismas características que la isla que se encuentra en Chiloé,
Este es un caso conocido como amicicia, es, digamos, como se llamaría esta comunidad, que se ubica en Italia, y el lugar es un pueblo costero de Pescara. Esto nada más para ponerlo solo en contexto, porque probablemente se han escuchado mucho de la isla de Friendship, y también yo al menos recuerdo que desde que lo escuché la primera vez también escuché que existía también otra isla de características semejantes en Italia en este caso. Al sur de Italia, de hecho. Exactamente. Los primeros reportes de Friendship, bueno, Friendship a todo esto ya es como se hace llamar, digamos, esta comunidad que es en inglés significa amistoso, ese digamos que es el significado. Los primeros reportes, como indicabas, ocurren en los inicios de los radios de los 80, cuando radios aficionados de la ciudad de Santiago de Chile toman contacto con habitantes de la isla. Aquí, ya, si me permite, vamos a hacer como la primera pausa para no extendernos tan de una sola vez con todos los datos, porque el caso es interesante desde el punto de vista de cómo habrían la gente que se contactó por primera vez en Chile. De hecho, Octavio Ortiz es la primera persona que hace contacto con esta comunidad. Exactamente, a través de frecuencia de radio. Exactamente, es una suerte de contacto, digamos, que se hace de manera más o menos casual, porque es totalmente a través de radio aficionado, de una forma muy distinta a todas las que habíamos visto en los casos anteriores. ¿Y qué nos podrías contar de esto? O sea, ¿cómo es que a través de radio aficionado, que es realmente una suerte como de hobby, digamos, donde hay personas que se reúnen y charlan, comentan, cómo podrían entonces, cómo sucedió esto o cómo llegó hasta que se diera un tipo de contacto con estas personas ayer? Bueno, efectivamente, mi querido Nolosí. Bueno, en la historia de la isla Friendship, nosotros podemos hablar de dos personajes bastante importantes y centrales en la historia. El primero de ellos es Octavio Ortiz, el segundo va a ser Ernesto de la Fuente, dos contactados, Ortiz a través de este medio que es la radio y Ernesto de la Fuente también en la radio, pero lo importante de este otro relato es que de la Fuente estuvo en la isla Friendship, efectivamente. Es el único, de hecho, ¿no? La única persona que se conoce que estuvo ahí. Exactamente, y que de hecho fue intervenido en cuanto a su salud. Recordemos, o mejor dicho, les comento y les adelanto de que esta persona mantuvo un contacto constante con esta persona y de hecho tuvo hasta un tipo de entrenamiento psíquico, ¿ok? Por parte de los Friendship, ¿ok? Eso lo vamos a contar igual, se los vamos a contar... bueno, a medida que vayamos avanzando, cuáles son los métodos de alguna otra manera más sofisticados que están ocupando hoy en día los Friendship, puesto que ya han salido de los diales que antiguamente visitaban. Pero bueno, vamos a hablar entonces de don Octavio Ortiz. Bueno, don Octavio Ortiz, un radioaficionado que en el año 1985 y luego de meses de comunicación radial con personas que hablaban con un acento medio extranjero, asegura haber tenido horas y horas de comunicación durante meses con estos seres supuestamente de la isla Friendship. El 17 de agosto de 1985, ellos, los Friendship, se comunican con él y su familia, y le dicen a su esposa, Claudia, que salga al patio y mirara al cielo. Cuando obedece, digamos, Claudia y va al patio, observa un objeto que se movía por los cielos de la capital. Mi querido Nolosí, este caso fue bastante conocido y de hecho programas de televisión transmitieron en vivo ese suceso. Sin ir más lejos, el conocido por todos Sábados Gigantes interrumpió sus transmisiones y salieron a los patios del canal, me acuerdo, y registraron, digamos, ese fenómeno. Yo no sé salieron si te en las noticias también eso, ese día se observaron en los cielos de Santiago estas naves. Lo importante de esta situación que comenta Jerry es que tenemos, o sea, se conoce, el audio de lo que sucede con la esposa de Ortiz, con Claudia, cuando puede grabar lo que está pasando y a través de este método de comunicación de radio aficionado, y el objeto, los Friendship, poseerían entonces esta capacidad de decirle a Claudia hacia qué dirección se iban a mover,
cuanto a los grados, le mencionan cierto tipo de grados donde se iban a mover, hacia la derecha, hacia la izquierda. En un momento incluso hay un avión que se acerca, que pasa muy cerca al menos de este objeto, y los Friendship, a través de esta comunicación radial, le dicen a Claudia que no se acerquen. Le mencionan en un par de ocasiones, no se acerque. Claudia está bastante extasiada con el relato, no lo puede creer realmente lo que está sucediendo, porque al mismo tiempo en el que veían el objeto, los Friendship lo podían, digamos, de alguna manera narrar, lo podían calificar en cuanto a su tipo de movimiento, y lo pueden mencionar con exactitud, ya. Exactamente, y de hecho, bueno, existen grabaciones y en donde de alguna manera se contraponen o se anteponen, digamos, como las instrucciones de Ariel, en este caso, si mal no recuerdo, va relatándole a Claudia, esposa del señor Ortiz, le va relatando y le va comentando que van a girar a la derecha, van a girar a la izquierda, y efectivamente se puede observar en las imágenes la evolución de acuerdo a las instrucciones que daba Ariel a través de la radio. Es bastante particular. Sin embargo, mi querido Nolosí, Octavio Ortiz también fue invitado a las islas. Muchas veces Ariel lo invitó, digamos, de manera derecha, que fueran y que los visitasen, ¿cierto? Sin embargo, Octavio Ortiz siempre mostró temor de acudir con ellos, aunque él había escuchado, ¿cierto?, de los distintos tipos de sanaciones que los seres de esta isla o las curaciones que ocurrían, mejor dicho, en esta isla. Y bueno, y decidió acudir a la invitación y viajó hasta Chiloé, ¿cierto? Le habían dado la instrucción que esperara la mítica nave Mytilus II, embarcación que no figura en registros navales, ¿cierto? Es muy importante ese nombre, perdón, Gerard, porque es una embarcación, digamos, que la vamos a estar nombrando bastante durante el capítulo, ya que es la embarcación que utilizarían los personajes que están en esta isla, y que tendría la capacidad, digamos, de llevar o de transportar a la gente hasta la isla Friendship. Entonces el famoso Mytilus II fue bastante mítico. Exacto. En cuanto a la narración de cómo la gente pensaba que no existía, pero realmente, aunque efectivamente no hay registros navales que digan que existe esta embarcación, ya conoceremos más adelante que hay narraciones que corroboran que la embarcación como tal existe. De hecho, sin ir más lejos, el sargento naval Jorge Cram narra haber visto esta embarcación, y narra también que la tripulación estaba compuesta por personas con perfil nórdico, de estatura media, ¿cierto?, y de ojos azules. Llama la atención esto. Nuevamente, este llamado por parte de, si se quiere, como la participación de sectas, ¿cierto?, a través de esta figura del nórdico. Bueno, para continuar el relato, Octavio Ortiz habría sido citado para tratarse alguna afección que él tenía de eso en ese momento. Cuando él esperaba tener la comunicación con el barco, lo llamaron para comentarle que el transbordador espacial Challenger explotaría. Fue así como ocurrió que el 28 de enero de 1986, el señor Ortiz presencia ese fenómeno. Ortiz supo la noticia 20 minutos antes que ocurriera. De hecho, estos seres se lo comunicaron y 20 minutos después ocurre este hecho. Llama mucho la atención el fenómeno, ¿cierto? Porque acá ya estamos hablando también de, no sé, una suerte de pitoniza. Ellos lo destruyeron, valga saber uno. Así es, no es para menos realmente haber tenido la duda entonces, como la tuvo el señor Ortiz en ese momento, al enterarse entonces, con esos 20 minutos de anticipación, una noticia de tal magnitud. Realmente eso fue lo que lo detuvo, digamos, lo que terminó implicando que él de alguna manera perdiera su oportunidad de poder haber visitado esta isla, pero no es para menos realmente, ¿no? O sea, aquí entramos a un tema también de temas como estas personas, estos seres o esta comunidad podía saber este tipo de noticias. Realmente él, a través de la investigación que pudimos hacer, él menciona en ese momento, o sea, yo no le podía contar a nadie, decía él, lo que estaba pasando, porque me iban a tildar de loco realmente,
y no podía también anticiparles una noticia de tal magnitud. Entonces se guardó la información, pero eso entonces provocó finalmente que no llegara hasta la isla y hasta el día de hoy, digamos, que perdiera esa oportunidad. La comunicación nuevamente, que había empezado a ser bastante fluida con Ariel, quedó hasta cortada, digamos, hasta ese momento, ya que finalmente no se retiró del lugar y ya no abordó ninguna embarcación. Nunca pudo acceder entonces a ese famoso Vitilus II, Jared. Exactamente, bueno, oportunidad que sin embargo Ernesto de la Fuente, la segunda persona que tuvo contacto con estos seres, no perdió, puesto que esta persona, y para darle, digamos, un contexto, don Ernesto de la Fuente, también un radio aficionado, ¿cierto? Es la única persona, de alguna manera, que ha contado que él estuvo en la isla Friendship. Para comenzar, el ufólogo Joseph Guijarro se pone en contacto con esta persona y esta persona le comenta puntualmente su experiencia en dicha isla. Existe un relato que está en internet hoy en día y que está en un formato PDF, que también vamos a dar el enlace para que ustedes puedan tener la oportunidad de leer el apasionante relato del señor Ernesto de la Fuente, que yo lo estuve leyendo y es un relato bastante detallado, súper creíble, y que va a estar en nuestro Twitter @navenodriza1 para todos aquellos que amantes de la ufología y que quieran interiorizarse en este tema de la isla Friendship. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. En el caso del señor Ernesto de la Fuente, esta persona llega a los Friendship casi de manera casualidad. De hecho, sin ir más lejos, él, la mitad, digamos, de su contacto, estuvo pensando y pensaba y creía de que estas personas eran pertenecientes a una secta cristiana, puesto que, como bien nombraban o lo siguen en algún momento, se identificaban con nombres de ángeles, de arcángeles, Rafael, ¿cierto?, Ariel, entre otros. Es así que a medida que va avanzando, va notando cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de expertise por parte de estas personas en cuanto a temáticas médicas, genéticas y tecnológicas. ¿Ok? Estamos hablando acá, en el periodo tanto de Octavio Ortiz como con el señor, digamos, de la Fuente, estamos hablando del año 80, en donde temáticas relacionadas con tecnologías, temáticas relacionadas con genética o medicina no estaban tan avanzados como ellos mismos relatan, ¿cierto? Y bueno, y que nosotros también podemos hacer, no hay que ser tampoco tan gran sabio como para darse cuenta, pero eran conceptos que sin duda alguna tenían un adelanto bastante particular. Y es así como él empieza a intrigarse y empieza a tener esta suerte de interés y empieza a darse cuenta que estas personas iban un poquito más allá y eran algo más que una simple secta cristiana. De la Fuente asegura que después de 1 año y medio de comunicación con ellos, supo que estas personas tenían características extraterrestres. Su labor originalmente era recibir a la gente que visitaba la isla Friendship, gente que venía de todas partes de Chile, por cierto. Su labor originalmente, como bien dije, era este tema de llevar gente, ¿cierto? Y describe a las personas que él atendía con las mismas características narradas por el señor Jorge Cram, este sargento naval, ¿cierto? Eran personas de tipo nórdico, con ojos azules, y él hablaba de una particularidad que sin embargo hay que mencionar. Él hablaba y los veía como una suerte de monjes, por así decirlo, puesto que su mirada y su forma de hablar y de relacionarse era bastante relajada, irradiaban una cierta paz. Había mucha sabiduría en ellos. Exactamente. De hecho, sin ir más lejos, menciona de que estas personas eran muy sabias y ellos se describían como ángeles del Señor. En el relato de la Fuente, que tuve yo la posibilidad de tener en mis manos, él hablaba y pensaba en ese momento que el concepto de ángeles del Señor era un concepto, una metáfora, que de alguna otra manera era para describir, digamos, esta suerte de disciplina neocatólica, por así decirlo. Pero bueno, luego ya quedó completamente descartado, puesto que ya derechamente, tanto en conversaciones de radio como en conversaciones del día a día, se les consultaba a ellos derechamente: ¿ustedes son extraterrestres? A lo que Ariel, Rafael o quien estuviese, digamos, en el micrófono en ese momento respondía simplemente: nosotros somos hijos de Dios. Y mencionaban
el Génesis, Génesis 6, que es una parte de la Biblia. Yo tuve la posibilidad y leí, digamos, esa parte que ellos mencionaban en su relato y hablaban de cierto punto de la mezcla producida de los hijos del hombre y la mezcla con las mujeres, digamos, de la tierra, por así llamarle. ¿Ok? Esto, cuando se les hablaba también, cuando se les preguntaba por qué nosotros somos elegidos de ustedes, ellos también mencionaban ese capítulo de la Biblia o esa parte de la Biblia. Muchos Correcto. Contactados con la isla Friendship, a los cuales también se incluye el señor Ortiz, hablaban y decían de que cuando ellos preguntaban por qué eran los elegidos por ellos decían de que había un tema genético que particularmente a los Friendships les interesaba. Al mencionar esto, Correcto. hablaban, al parecer, o eran Ortiz o era el señor de la Fuente, personas relacionadas a este linaje entre los hijos de Dios y humanos. Bueno, la pregunta la dejo ahí en la mesa. Así es. Se supone entonces, Jared, que con el primer contacto entonces de la Fuente sería una suerte como de trabajador de ellos, digamos que él tenía esa misión que era llevarlos hasta la isla, y desde ese momento, trabajando para ellos, digamos, teniendo ese contacto diario, pudo entonces acceder, digamos, a toda esta comunicación más expedita. Exacto. Con ellos, e incluso entonces a compartir de manera tan frontal la información del día a día, como decías tú, a través de ese año y medio de comunicación por radio, que entonces yo creo que en ese momento es cuando aparece entonces ya el tema de la enfermedad que padeció el señor de la Fuente, comentándosela, digamos, directamente a esta gente de Friendship, que era un cáncer, y un cáncer de pulmón, un cáncer realmente muy, muy agresivo, con un pronóstico muy malo, digamos, y entonces ahí habría sido la conexión para que de la Fuente podría haber ya llegado, no solo haber ido hasta la isla, sino haber ingresado hasta las, digamos, instalaciones, digamos, de esta suerte de alguna manera como de nave, digamos, pero subterránea de estas personas, y se pudo entonces embarcar por fin a ese Mitilus 2. Lo que no pudo hacer Octavio Ortiz, lo pudo hacer entonces de la Fuente. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, me gustaría hacer también un paréntesis, mi querido Nolosí, de que en el relato de la Fuente habla también de alguna manera enseñanza por parte de los Friendship de ciertas habilidades de tipo psíquicos que los Friendship le enseñaron o lo entrenaron durante algún tiempo. De hecho, me llamó particularmente la atención, puesto que de la Fuente, al menos con la descripción que él se hacía, no era una persona muy ligada al tema de lo esotérico, de lo paranormal. Sin embargo, una vez que se inicia el contacto con estos seres, estas personas le enseñan también una suerte de comunicación psíquica. ¿Ok? Bueno, de la Fuente, cuando estaba con este tema en este suerte de entrenamiento, se entera que tiene un cáncer al pulmón. Estamos hablando de una persona que fumaba entre 40 cigarros aproximadamente, incluso más en los momentos de mayor ansiedad. De hecho, en su libro habla el momento histórico que él estaba viviendo en ese momento y que estaba solo, tenía una empresa que de alguna manera estaba casi en la quiebra y tenía aparte el contacto con estas personas a través de esta isla. Por ende, el nivel de ansiedad que tenía, el nivel de ¿cómo se llama esto? De desesperanza, ¿cierto? De alguna otra forma lo metió, digamos, en este círculo vicioso a través del cigarro y todo esto, y que lamentablemente terminó con este cáncer al pulmón. Cuando los Friendship, o mejor dicho, cuando él se entera de este tema, él se comunica, pero derechamente no con los Friendship, puesto que en algún momento él igual asegura de que ya como que el contacto con ellos ya los había dejado un poco de lado. ¿Y esto por qué? Correcto. Puesto que estaba con una desesperanza completamente justificada, por así llamarle, y una vez que se logra contactar nuevamente con los Friendship a través de otra radio aficionada que se comunicaba con ellos, los Friendship le dicen de que lo estaban tratando de ubicar. ¿Y por qué? Porque ellos ya sabían lo que él tenía, que él estaba padeciendo. Y es así como fue invitado a la isla Friendship, invitación que él no duda aceptar. ¿Qué es lo que comenta sobre esto?
él se habría embarcado en el Mytilus 2 a través de los canales de la isla grande de Chiloé y comenta que se adentra a una muralla de rocas verdes a ambos lados, en donde estaría una suerte de caverna o cavidad dentro del cerro. Menciona también de la fuente que al entrar observa que vive gente, mujeres, hombres y niños, y que estos harían distintos tipos de trabajo. Se someterían a entrenamientos de trabajo de alta dificultad como ingeniería genética, por ejemplo. Habrían bastantes visitantes y en menor número habitantes de Friendship. Así es. De hecho, ahí menciona a Jarriot que en realidad eran al menos... él menciona que era mucha gente nacional, digamos, de Chile. Había mucho latinoamericano, también menciona. No había gente extranjera. Y que precisamente en menor número serían los habitantes de Friendship. Él hablaba de entre 10 y 14 personas, que serían los que, digamos, la gente de ahí, digamos, los Friendship. Y todos los demás serían personas comunes, normales, digamos, que Perfecto. Estarían de visita solamente en el lugar. Perfecto, mira, no deja de ser anecdótico, porque al menos también lo que me pude percatar, al menos el libro de la fuente o el relato de la fuente, hablaban de que estos seres tenían como, al parecer tenían harta edad, y de hecho sin ir más lejos, hay un relato que me acabo de acordar, que es el relato de una, en los 80 acá en Chile ocurre lo que es la fiebre del loco. En Chiloé, antes de este tema de la fiebre del loco, el loco es un molusco, por si acaso, ya, que es bien apetecido y que en algún momento cada uno de estos temas valía oro, por ende se vendía muy bien en el mercado. La cosa es que ocurre una suerte también de fiebre, se llama fiebre del loco, homologando con el tema de la fiebre del oro, y empieza a llegar, digamos, todo lo que es la prostitución. Ahí relata de la fuente de que se da cuenta de que hay una suerte de prostíbulos, ¿ok? Y que él cuando iba caminando en algún momento por las calles de Chiloé se da cuenta que iba Rafael como también iba Ariel y que se meten a este prostíbulo. El tema está de que él, en ese momento pensó, todos somos humanos, cualquiera puede tener un momento de debilidad. El punto está que después él se entera a través de un tercero que justamente estas personas habían ido allá, pero habían ido a buscar a dos niñas, a dos prostitutas que se habían puesto en contacto con Friendship y que le habían comentado de que tenían una suerte de deuda con, en este caso, las personas que estaban con él, que estaban a cargo, ¿ok? Y que Rafael y Ariel se habían puesto en contacto como para ir a saldar esa cuenta y poder sacarlas de ese lugar. Ernesto de la Fuente comenta que conoce a estas niñas y estas niñas tienen, una de ellas, Marilyn parece que menciona el nombre, le falta un diente y se viste de una manera bastante particular. El punto está de que, ellas se van en el Mytilus 2, se van, digamos, a la isla Friendship y luego, una vez que él estaba en la isla siendo atendido, una de las personas que lo atiende es Marilyn, justamente la joven, la prostituta que había sido rescatada y que se pudo percatar que en esa oportunidad no le faltaban dientes, sino que justamente tenían todas sus piezas dentales, por así decirlo. Le llamó bastante la atención y le consultó, de hecho, no me acuerdo si fue a Ariel o a Rafael, que le comenta ese tema, de que él si había sido una placa, cómo era, y ahí le explica de que le hablas de que supuestamente los seres humanos podrían vivir hasta 120 años o incluso más, y que por genética a nosotros, a los seres humanos, nos salen primero los dientes de leche, después vendrían los dientes definitivos, ¿cierto? Y después vendrían unos terceros dientes y que aparecerían supuestamente como a los 90 años. Me llamó la atención, lo quería comentar. Interesante los datos, porque también ahí habla un tema un poco también de lo de la curación, cómo ellos pueden resarcir algunos problemas, algunos daños. Antes también que se me olvide, voy a dar otro dato al respecto que también no abarca precisamente el caso de la Fuente ni de Ortiz, que lo comentaba también en un investigador chileno, un ufólogo, Rodrigo Fuenzalida, que él también tuvo la oportunidad de conocer a una persona, una mujer, que le dijo que también había tenido contacto con estos seres Friendship. Hay que mencionar que los Friendship no es que uno va y los busca y ellos hacen por ti, digamos, sino que
Friendship te elegiría, digamos, las personas de esa comunidad te elegirían para comunicarse contigo, porque como se empezó a expandir todo este tema de que podían curar enfermedades, mucha gente quería acudir a ellos. Sin embargo, la invitación y el contacto viene en el inicio desde ellos. El tema es que con esta mujer él menciona que tenía un hijo, que tenía un problema en su rodilla, tenía unas lesiones que no lograba quitarle al hijo, y a través de Friendship, los Friendship le habrían contactado y le habrían dicho, digamos, ve a este lugar, a este cerro, saca este tipo de planta, este tipo de hierba, haz un agua con ella, déjalo hervir, etcétera, una suerte de receta, pónsela en la rodilla y sanará. Y él cuenta entonces, precisamente, le cuenta a Rodrigo Fuenzalida, este investigador, la mujer, que realmente funcionó. Fue impresionante cómo al hacer todo lo que mencionaron estos seres de Friendship, logró entonces sanar también a este. Y ahí hay un punto en particular, mi querido Nolosí, y que vale la pena mencionar también, el hecho de que estas personas de por sí, mucha de la tecnología y muchas de las cosas o de las curaciones que hacen, lo hacen con cosas que son propias del planeta, por así decirlo. En este caso, los mandan, digamos, a buscar cierto tipo de hierba. Cuando Ernesto de la Fuente va hacia Friendship, cuando estaban en Mytilus, le entregan y le dan de beber un líquido que tenía cierto tema de cannabis y cosas por el estilo, y que eso le ayudó bastante en lo que tiene que ver, al menos con la sedación en un primer principio, ¿cierto? Voy a seguir con el relato, mi querido Nolosí, con este relato de la Fuente, que es bastante divertido y es bastante interesante lo que aparece en el escrito, así que una vez que lo subamos en nuestro Twitter, @navenodriza1, ustedes léanlo, o sea, es muy divertido y de verdad te deja con harta interrogantes, y este tema de la ufología da para mucho, y créanme que el relato invita también a pensar bastante en lo que estas dos personas vivieron en ese momento. Para continuar, entonces, una vez que, estábamos hablando de que el señor de la Fuente se encontraba en la isla Friendship. Esta persona viaja a través de la isla, ¿cierto? A través de un ascensor, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que esta isla tendría alrededor de 14 niveles aproximadamente, ¿ok? Es impresionante ese dato. Él pudo observar ciertos detalles de la isla, cierto tipo de habitaciones que tenían poca luz y poco oxígeno. Él, de hecho, en el relato habla y explica, que no se imagina, digamos, qué tipo de seres pudiesen vivir en ese tipo de lugares. También habla de ciertos templos que existían, digamos, en Friendship, y que eran lugares en donde se les permitía tener, digamos, una suerte de meditación. A él, una vez que está, digamos, en Friendship y es tratado, se da cuenta que no tenía ningún tipo de intervención propiamente tal, pero sí le dieron beber cierto líquido que tenía una cierta proporción en cuanto a material biológico y un material artificial. Supuestamente el material biológico lo que haría era reducir el cáncer como a un 4%. Él no iba a dejar de tener cáncer, pero con un grado menor que de alguna manera le daría la posibilidad de seguir viviendo. Las radiografías de este señor todavía existen, todavía, es un tema de investigación. Él, por lo general, no siempre muestra, digamos, este tema de las radiografías pre y post, bien digo. Pero ahí está de la Fuente todavía vivo. De hecho, todavía hay imágenes de él. Él es una yo no ignoro, mi querido Nolosí, si él todavía sigue vivo, para ser franco. Sí, de hecho todavía sigue vivo, mantiene su relato. Realmente empieza a pasarlo todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el mismo caso Valdés que analizamos la semana pasada. Empiezan a surgir más datos con el tiempo. Él puede encontrar o dar más luces sobre el caso, da muchos más datos. Y lo que sí fue lo último, digamos, que pudo narrar y que pudo mostrar ante la incredulidad de muchos fue precisamente estas pruebas, que son las radiografías que muestran entonces su pulmón afectado por el cáncer. Un ufólogo
chileno que vive en Australia, me parece, fue el que logró tener este primer acceso a esta prueba que sería irrefutable, que sería entonces como dentro de análisis médicos podrían mostrar que realmente la enfermedad existió realmente y que De la Fuente sigue gozando con bastante buena salud hasta el día de hoy, mi querido Jerry. Sin duda alguna, mi querido Nolosí, es un caso bastante particular y hasta cierto punto bastante creíble, bastante, por así decirlo, fantasioso, y de alguna otra manera, si bien siendo crítico y racional uno puede decir de que esto está muy ligado a la temática nórdica, ¿cierto? La temática que nos dice de estas personas que arman sectas, estas personas inescrupulosas que arman religiones. Los Friendship hasta cierto punto no van por ese camino. Siento que tienen un tema un poquito más puro, en el sentido de que de partida no hablan bajo ningún término de temáticas relacionadas de tipo económica, por ejemplo, porque si mal no recuerdo, y de hecho eso también va a comentar, y de hecho apareció también en el programa OVNI esta suerte de friendship falsos que aparecieron, ¿cierto? Y que claro, de alguna manera trataron de armar una religión en función de estos seres que vienen de la isla Friendship. Así es, mi querido Jared. De hecho, eso lo vamos a mencionar también, cómo se empezó a prestar también para que gente se aprovechara de este tema, mismos radioaficionados. Lo vamos a mencionar de una vez, mi querido Jared. Es importante que el tema, cuando ustedes lo investiguen o se enteren, por supuesto que van a encontrar también cómo hubo todo un desprestigio, mismo desde los radioaficionados, también. Exacto. Un cierto grupo que trató de aprovecharse de esto, y como bien dices, aunque parezca increíble, se hicieron pasar por estas personas que viven o vivirían allá en esta isla, en la isla grande de Chiloé, dando entonces mensajes que tendrían que ver incluso ya con un tema más religioso. Hicieron incluso transcribir, digamos, ciertos mensajes, digamos, que eran totalmente religiosos y que se acercaban entonces ya a un tema como de sectas, y entonces todo esto quedaría envuelto en una publicación que luego se vendería y que luego ya tendría una repartición en porcentajes para este tipo de personas. Fue todo desenmascarado, es lo que ustedes lo pueden ver ahí en YouTube. Pueden buscar el programa OVNI. Cuando hablamos del programa OVNI, para la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo que no sea Chile necesariamente, fue un programa bastante icónico de los años 90, muy buen programa de corte periodístico que hablaba entonces de la temática OVNI, y abarcó, me parece, como 2 o 3 capítulos sobre Isla Friendship, y entre ellos entonces constató cómo se hicieron pasar por estas personas que vivirían en Friendship, un grupo de gente que aprovechó entonces para tratar de lucrar y aprovecharse de lo que estaba sucediendo. Fueron desenmascarados finalmente, Jared, porque con la tecnología que existía en ese momento, con una suerte como, ¿cómo le podríamos llamar?, de localizador, digamos, de frecuencia radial, pudieron dar con estas personas, y en realidad finalmente el tema no pasó a un desprestigio mayor, ya que el mensaje, como bien dice Jared, de estas personas que se hacían llamar o se hacían pasar por Friendship, con los primeros contactos, con la gente que tuvo contacto con De la Fuente sobre todo, era o es bastante distinto. No hay ningún tipo de aprovechamiento económico, ningún tipo de lucro. El mensaje es bastante puro, y eso me parece que lo hace bastante más real. Y bueno, también los datos que son más duros, como el tema de las sanaciones de Jared. Exactamente. Es un caso bastante consistente, un caso que se mantiene a través del tiempo con cierta dinámica, que bajo ningún término habla de abuso en cuanto a temáticas de lo económico, ¿cierto? No hay ningún tipo de ganancia, y de hecho, sin ir más lejos, la única persona conocida que ha ido a la isla Friendship es el señor De la Fuente, y hasta donde yo tengo entendido no ha usufructuado nada en función con este tema. Por ende, estamos ante un caso y una historia que se ha mantenido a través del tiempo y que tiene cierta pureza en su relato. A mí me llama la atención puntualmente, mi querido Nolosí, es la fascinación que despierta este tema.
haciendo las investigaciones para este programa, yo me revisé una página de la Armada en donde hay un relato exactamente de un suboficial que habla sobre una vez que le tocó patrullar, digamos, por supuestamente estuviese ubicado la isla Friendship. De acuerdo al relato de este suboficial, ¿cierto? Mientras estaba haciendo esta navegación, a todo esto él en tono de humor habla de que las personas que lo acompañaban igual estaban un poquito espirituados por donde estaban pasando, puesto que este tema de la isla Friendship es bastante conocido, no solamente para la comunidad ufológica, sino que también, digamos, a personas que no están tampoco tan interesadas en el tema. Pero volviendo a este cuento, cuando estaban haciendo esa navegación se encuentran con un pequeño bote con un padre y su hijo de 11 años aproximadamente, y que, bueno, los invitaron a subir, digamos, a la navegación a esta patrullera, y estas personas le comentan de que estaban haciendo la investigación, de que eran ufólogos aficionados y querían ir a la isla Friendship. Esto fue en el año 2017, o el año 2017, sí, aproximadamente. Es un relato bastante fresco, o sea, el tema Friendship todavía, digamos, cala hondo y está, digamos, en la gente. Nosotros que estamos acá en el país y tenemos contacto con esto, de alguna u otra manera, sí, exactamente, es un tema que está, digamos, latente en las comunidades ufológicas chilenas. Otro caso también, mi querido Nolosí, y que a mí me llamó bastante la atención hasta cierto punto porque tenía un perfil un poquito policial, y era que un muchacho, no me acuerdo en este momento, mi querido Nolosí, si era de Concepción o Temuco, se había ido de la casa y de hecho habían dado notificación a los carabineros de una posible desgracia. El punto está que al muchacho lo encuentran por Chiloé. ¿Ok? Lo encuentran y, bueno, en la interrogación le preguntan por qué se había ido de la casa y qué había pasado, cuál era el motivo de esto. Y él también relata y dice que él había tomado sus cosas y había partido a buscar la isla Friendship. Te das cuenta cómo esta historia ha calado hondo, digamos, en la psique colectiva de cómo es esto del país, de la comunidad ufológica chilena, porque es un tema bastante interesante. De alguna manera es como que si acá en Chile, en el sur, tuviéramos las llaves del cielo, por así decirlo, en temas ufológicos, mejor dicho. Desde ese punto de vista seríamos privilegiados, o serían ustedes allá en Chile privilegiados de tener esa posibilidad, digamos, de tener un sitio en el país donde existiría una comunidad de tal envergadura y de tal conocimiento y con un halo de enigma tan grande. De hecho, esta fascinación sigue y seguirá, me imagino, por mucho tiempo más. Exacto. El tema siempre va a ser en cuanto a ir por ellos, digamos, ir y conocer ya en dónde están, ir y conocer esta isla. El problema será siempre, Yarriot, saber exactamente en dónde está esta isla. Ya que, como mencionaba yo hace rato, el contacto lo provocan ellos, uno no va y directamente los consigue, digamos, ubicar de manera directa. Por lo mismo, el tema de la ubicación ha sido un problema. Las mismas embarcaciones navales, digamos, de la Armada, han ido con ciertas coordenadas que han entregado Ortiz y que han entregado de la Fuente, coordenadas marítimas que con GPS se pueden buscar de manera bastante exacta, y han estado en mar abierto directamente, no han encontrado absolutamente nada, sin rastros de la isla. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué ahí? ¿Por qué en esa ubicación? Digamos, las teorías, digamos, que hablarían supuestamente que se encontrarían en el extremo sur, digamos, como lo hemos narrado durante este capítulo, ya que esta comunidad, ante una probable guerra nuclear que se podría desatar en algún momento para cómo han estado las cosas en el mundo, ante esa situación ellos encontrarían en esta isla corrientes de aire que no podrían ser contaminadas, y de esa manera entonces protegerse ante una debacle de esta magnitud. Fíjate, Yarriot, que uno de los datos también interesantes que encontré es que originalmente se habla que la isla, como construcción, digamos, habría estado sobre la superficie, o sea, que se podría avistar, digamos, a simple vista, esto antes de que fuera entonces subterránea.
mencionarían entonces esta gente, la comunidad Friendship, que las ventoleras o las lluvias habrían provocado entonces el cambio de construcción de la isla y hacerla entonces, o directamente sumergirla para ser un lugar como el que narraba de la Fuente en sus relatos. Mencionar también que hasta el año 2001 habrían permanecido en ese lugar. Digamos que ese fue, digamos, el último contacto que habrían tenido con ellos, aunque no se descarta que estén allí. Es bastante interesante esto porque, de ser así, podríamos hablar de que tendrían entonces la forma de manipular esta isla o estas instalaciones para poder moverse, para poder cambiarla de lugar, y eso entonces ya podría concordar con el tema de que cada vez que se va a buscar, como mencionabas tú en los casos de la gente chilena que ha ido en búsqueda, o de la misma armada que ha ido en búsqueda con coordenadas exactas, no ha divisado absolutamente nada, Jared. Exactamente. Bueno, sí, o sea, hay hartas cosas que no tienen explicación, o sea, y de partida estamos hablando de que las personas de Friendship tendrían hasta cierto punto una tecnología, llámese en cuanto a temáticas de genética, medicina, computación, serían bastante avanzados, ¿cierto? Pero sin embargo igual ellos, la génesis de todo esto comienzan en la radio. Hay ciertos filósofos y religiosos que dicen que, bueno, el teléfono o la manera que uno se comunique tanto con dioses va a depender de la realidad en que se encuentra sumergida la realidad, o sea, perdón, la civilización, ¿cierto? Y eso explicaría de por qué existió un Jesús para Occidente, o un, qué sé yo, Buda para los orientales, o un, qué sé yo, no me acuerdo en estos momentos el tema islámico, pero bueno, a lo que quiero ir, mi querido Nolosí, es que sí, o sea, sin duda alguna van a ser personas bastante avanzadas, y si tienen la capacidad de generar cambio en lo que tiene que ver en nuestros cuerpos, con el tema, por ejemplo, lo que ocurrió con la sanación del cáncer de la Fuente, también pueden tener, digamos, este tipo de capacidad. Más que mal, no olvidar, y de lo que aparece al menos también en el relato de la Fuente en su libro, el hecho de que estas personas sabían, o tenían, mejor dicho, un carácter omnipresente, en el sentido de que sabían antes de cualquier tipo de comunicación con ellos las cosas que ya estaban ocurriendo, llámese enfermedades, llámese cualquier tipo de cosa. De la Fuente menciona que cierta capacidad psíquica que de alguna otra forma ellos tenían, y que también la estaban transformando en tecnología. De hecho, De la Fuente estuvo trabajando y estuvo en una suerte de entrenamiento con ellos para desarrollar telepatía. Bueno, les daban una serie de requisitos para poder, qué sé yo, entrenar su cuerpo y así llegar a su mente y poder de alguna otra manera adquirir ciertas capacidades. Sin ir más lejos, de acuerdo al relato de La Fuente, él justamente desarrolló ciertas habilidades paranormales que de alguna otra manera lo marcaron y lo sorprendieron, ¿ok? Habilidades que, bueno, en el momento del tema del cáncer pasaron a segundo y tercer plano. Mi querido Nolosí, me gustaría saber qué es lo que ocurre hoy en día con la isla Friendship. Así es, Jared. En la actualidad, lo que hemos podido investigar a través de nuestras indagaciones, hemos podido ver que los contactos han cesado, al menos de manera radial, como se produjeron en un inicio. Ya no han tenido este tipo de contacto como se generó con Octavio Ortiz en los años 80. Sin embargo, ocurre algo bastante interesante, que estos personajes mencionan que el contacto ahora sería de una manera telepática, de una manera distinta, donde ellos se entregarían el mensaje de una manera un poco más etérea, si se quiere, y entonces los mensajes serían entregados a distintos tipos de personas. Digamos, estos dos personajes que hemos mencionado y son tal vez los más, las caras más visibles, pero siguen entregándose hasta el día de hoy, como hablábamos en otros casos que han sucedido en Chile y Arriot. Finalmente, lo que uno piensa, digamos, ya como empezando a cerrar el tema, es que los
los personajes, la gente, los Friendship directamente, me parece que son es mucho más que una congregación religiosa o incluso un mito. Me parece que hay datos que ya empiezan a darle forma o sustentan la historia, y que si bien hoy en día no tenemos datos tan duros o tan profundos como los tuvimos hace algunos años, exacto, siguen teniendo bastante relevancia y siguen teniendo bastante peso, se sostienen en el tiempo, Jared. Exactamente, mi querido Nolosí. Pero bueno, señores, el tema Friendship va a seguir siendo un patrimonio de la ufología, va a seguir siendo un misterio. Hoy en día se vuelve mucho más complejo desde el punto de vista de que antiguamente al menos teníamos la radio, ¿cierto? Hoy en día tenemos este mensaje en cuanto a telepatía, ¿cierto? Sin ir más lejos, y voy a repetir un poco el entrenamiento que tuvo este señor de la Fuente, en donde en alguna parte del entrenamiento consistió en seguir sus impulsos como comunicación, y este impulso lo llevó a tomar su auto, tomar una carpa e irse hacia el norte de Chile, particularmente a La Serena. Llega a un poblado que se llama Vicuña, y ahí se encuentra en una plaza con otra persona, ¿cierto?, que él le consulta en qué andaba, y bueno, le responde que él estaba también en un entrenamiento de Friendship. Al parecer, las personas como Ortiz, las personas como de la Fuente, son las puntas del iceberg de una historia que tiene una profundidad mayor. Pero bueno, señores, vamos a dejar esto hasta acá. Primero que todos, agradecerles a todos las escuchas que hemos tenido durante este tiempo. Agradecerles que estén participando de manera activa en nuestras redes sociales. No se olviden de darnos like, no se olviden de comentarlos. Nosotros somos dos personas que estamos haciendo este proyecto, y mencionarles más que nada que en la nave nodriza aún hay espacio. Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Palabras para el cierre, señor Nolosí. Así es, Jerry. Es un placer realmente haber estado en este nuevo capítulo, transmitiendo para todos ustedes. Estamos ya cumpliendo prácticamente ya casi 2 meses, Jerry, de transmisiones ininterrumpidas cada semana con un nuevo capítulo. Así que estamos también muy contentos por eso, y porque hemos tenido muy buena aceptación con las escuchas. Recuerden que en la app iVoox pueden encontrar todos los capítulos pasados y por supuesto. Y pedimos entonces que nos sigan a través de Twitter, @navenodriza1, que nos den sus comentarios ahí en la app, y que nos puedan recomendar, sobre todo para que podamos llegar a más personas, más gente que pueda tener acceso a esta información y que comparta la misma pasión que tenemos nosotros junto con Yarriot. Recuerden que la nave nodriza es grande y la nave nodriza tiene un espacio para cada uno de ustedes. Por mi parte, desde Ciudad de México, Yarriot, es todo, y será hasta una próxima oportunidad. Señores, seres de otro mundo, seres espirituales, venidos tal vez de la misma tierra, quién sabe. Vamos a dejar esto acá y, bueno, nos vemos en otra edición de este programa llamado Nave Nodriza. Nos vemos, señores. Adiós.